Buenos días, chicos. En esta clase vamos a ver bioremediación, ¿sí? Cuando hablamos en general de biotecnología, nos referimos a la integración de ciencias naturales y la ingeniería, ¿sí? Para la aplicación de organismos y sus células o partes de las células, ¿sí? en, en procesos productivos o servicios, ¿sí? Cuando hablamos puntualmente de biotecnología ambiental, específicamente la biotecnología eh, es aplicada, ¿sí?, al tratamiento de problemas medioambientales, ¿sí? Por ejemplo, para el control de aguas, de contaminación, digamos, para el tratamiento de aguas o control de contaminación, ¿sí? La biotecnología ambiental puede estar integrada con tecnologías que no sean biológicas. ¿Qué aplicación tenemos de la biotecnología? La biotecnología la podemos utilizar en el seguimiento, ¿sí?, de contaminación, como por ejemplo biosensores, para ir censando la concentración de algún analito de interés, en el tratamiento de residuos o de lugares que ya han sido contaminados, y también para la prevención. Y cuando hablamos particularmente de lo que es biotecnología microbiana, hablamos del desarrollo, ¿sí?, y utilización de los sistemas microbiológicos para la remediación de ambientes que están contaminados, ¿sí? Puntualmente la bioremediación utiliza organismos vivos, ¿sí?, para reducir o para eliminar los riesgos ambientales, ¿sí?, o la contaminación ambiental, resultado de la acumulación de algún compuesto, de algún químico que es tóxico, ¿sí? Se refiere a estrategias y métodos, distintas estrategias y distintos métodos que utilizan organismos, ¿sí? Pueden ser bacterias, hongos, plantas, algas, distintos tipos de organismos, y también componentes, porque muchas veces no se utiliza un organismo completo, sino que las enzimas que producen un determinado organismo, ¿sí?, o los productos metabólicos, ¿sí?, que genera algún tipo de microorganismo. Y estos son utilizados para degradar justamente algún contaminante orgánico del cual queremos reducir su contaminación, ¿sí?, o por lo menos convertirlo en algún otro producto que sea menos tóxico, ¿sí? Cuando se habla de depuración, se habla de eliminar, ¿sí?, un contaminante antes de que éste alcance el medio ambiente, ¿sí? En realidad, cuando ya existe la contaminación, cuando la contaminación ya se ha producido, es necesario restaurar o mitigar el ecosistema, ¿sí? Y por eso hablamos de mitigación como todas aquellas medidas que se toman para contrarrestar o minimizar eh, aquellos impactos ambientales negativos, ¿sí? La bioremediación es un proceso natural, ¿sí? Es un mecanismo de autodepuración, y esto contribuye a mantener los ciclos biogeoquímicos, ¿sí?, que son los responsables de mantener el equilibrio, ¿sí?, en todo ecosistema. Distintos microorganismos como levaduras, hongos, bacterias y otro tipo de microorganismos tienen la capacidad de degradar, ¿sí?, gran cantidad de sustancias tóxicas. Entonces, digamos, el producto es una reducción, ¿sí?, en el carácter nocivo de estas sustancias tóxicas, o incluso las pueden volver inocuas, y en algunos casos la degradan, y en otros casos digamos, la degradan, la convierten a otros componentes que son inocuos, ¿sí? La bioremediación justamente trata de acelerar este proceso natural para mitigar algún proceso de contaminación ambiental. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos para los procesos que son químicos, ¿sí?, o los procesos que son biológicos para la degradación de algún contaminante? Eh, o qué ventajas y desventajas le podemos encontrar, digamos, al proceso de bioremediación.
Como ventajas, comparando los procesos químicos y los biológicos, muchas veces los tratamientos físicos, ¿sí? Y también muchos de los químicos, lo que hacen es transferir la contaminación de una fase a otra, es decir, nos sacamos de encima el contaminante en este espacio, pero a lo mejor el contaminante lo estamos trasladando a otro espacio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el caso de la bioremediación justamente lo que hace es degradar el contaminante. Y entonces ahí tenemos una ventaja. ¿Qué ventaja tenemos? ¿Qué otra ventaja tenemos? Es muy poco invasiva, ya que es un proceso natural, no se requieren de estructuras mecánicas, ¿sí? Es económica y es viable, ¿sí? Esas serían todas las ventajas, ¿sí? Que degrada el contaminante de manera total o lo transforma, no lo transfiere a otro espacio, ¿sí? Que es poco invasiva, es económica y viable. ¿Qué tenemos como desventaja? Muchas veces si la biodegradación no es completa, se pueden generar o producir otros tipos de intermediarios que pueden ser también tóxicos, ¿sí? Otra de las desventajas o de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta es el tiempo que se requiere, ¿sí? Porque no son técnicas rápidas y que se requiere de un importante seguimiento y control, ¿sí? Es importantísimo el seguimiento y el control, como así también todos los estudios previos que se pueden realizar de factibilidad y demás para poder llevar a cabo el proceso. Por eso no es una técnica rápida, ¿sí? Porque muchas veces hay que hacer pruebas, para hacer pruebas a lo mejor se requieren de 1 o 2 semanas para ver los resultados, y si esa técnica no funcionó, hay que volver, digamos, a reorganizar la estrategia. Entonces no son procedimientos rápidos, pero son económicos y son viables, ¿sí? Dentro de la bioremediación nos vamos a encontrar con degradación enzimática, remediación microbiana, ¿sí? Fitorremediación referido más a plantas y micorremediación referida a hongos. Cabe aclarar que muchas veces los procedimientos son, digamos, un proceso de bioremediación se puede llevar a cabo por un consorcio microbiano, en donde a lo mejor están actuando enzimas, están actuando microorganismos, bacterias, hongos, ¿sí? No necesariamente es una de estas categorías. En general actúa un consorcio microbiano. ¿Cuál es el objetivo? Convertir sustancias peligrosas, ¿sí? En componentes que sean inofensivos o que sean inocuos, ¿sí? ¿Qué características tienen? Los microorganismos producen enzimas que pueden romper a este contaminante. Por eso decimos que los microorganismos los van a degradar, ¿sí? El contaminante es ingerido y digerido por las células muchas veces como nutriente. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el microorganismo degrada a este contaminante? Porque se alimenta de él, porque le sirve como nutriente, ¿sí? Esto no ocurre en todos los casos, ¿sí? Pero muchas veces cuando un microorganismo crece en una zona contaminada con un determinado componente, significa que se está nutriendo de ese componente, ¿sí? Tenemos bioremediación tenemos una clasificación que puede ser in situ o ex situ. Ya vamos a ver el esquema general. In situ es cuando la bioremediación se da en el lugar de la contaminación. Y a su vez podemos hablar de una bioestimulación, ¿sí? O una bioaumentación. Cuando hablamos de una bioestimulación, hablamos de activar o de estimular los microorganismos que ya están presentes, por ejemplo, en el suelo, si estamos hablando de suelo contaminado, o en el ambiente, porque es in situ, ¿sí? Este tipo de bioremediación se lleva a cabo en el lugar, como activando o estimulando o favoreciendo el crecimiento de los microorganismos que ya están presentes. Y cuando hablamos de bioaumentación, hablamos justamente de adicionar microorganismos a ese medio. Muchas veces lo que se hace es tomar microorganismos de ese medio, reproducirlos, generar más cantidad y reintroducirlos, ¿sí?
Bueno, ¿qué factores determinan la eficacia? Bueno, acá esto con respecto al control y a todos los estudios de factibilidad, bueno, estos son los factores que tenemos que analizar cuando uno analiza la factibilidad de llevar a cabo un proceso de bioremediación. Considerar las propiedades que tiene el contaminante, ¿sí? Si tenemos hidrocarburos lineales, o si son ramificados, o si son aromáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es igual la degradación. En general, los que son pequeños y lineales se degradan más rápidamente, ¿sí? Ya si tenemos hidrocarburos de alto peso molecular o que tienen anillos aromáticos, dobles enlaces, estas estructuras químicamente son mucho más estables. Entonces, justamente son más resistentes, ¿sí? a la biodegradación. La presencia de las comunidades microbianas adecuadas, ¿sí? En este caso, los microorganismos pueden ser autóctonos o pueden ser adicionados al sistema. La disponibilidad del contaminante. ¿A qué nos referimos con esto? El contaminante está presente, ¿sí? Pero evaluar si es soluble en agua, en qué estado de oxidación está, cómo es su absorción al suelo, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza del medio contaminado? La permeabilidad del suelo, la temperatura, el pH, ¿sí? Si hay presencia o no de nutrientes, los niveles de oxígeno, que son importantísimos porque esto nos va a definir la posibilidad de que los microorganismos se desarrollen o no en el medio contaminado, ¿sí? La toxicidad, bueno, la toxicidad del compuesto puede afectar el crecimiento microbiano, ¿sí? Hablamos de algunos compuestos que son recalcitrantes, ¿sí? Cuando son compuestos que no son degradados fácilmente, ¿sí? Porque son resistentes al ataque, ¿sí? De los microorganismos. Entonces hablamos de algunos compuestos recalcitrantes, porque son muy resistentes a la degradación. Y hablamos también de compuestos xenobióticos. Hablamos de compuestos sintéticos que no se forman por procesos de síntesis naturales y son sustancias extrañas, ¿sí? al ecosistema que muchas veces presentan un efecto tóxico. Y en este punto de la toxicidad es muy importante, cuando uno va a llevar a cabo un procedimiento, evaluar si hay microorganismos que han crecido en ese medio contaminante. Porque si yo desde el vamos encuentro que un determinado tipo de microorganismo que creció, claramente pudo crecer en presencia del contaminante, con lo cual no le es tóxico, ¿sí? Ese análisis de toxicidad es importante hacer cuando nosotros añadimos microorganismos externos, y estos microorganismos se tienen que adaptar digamos, a ese medio que está contaminado, ¿sí? ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, hay que analizar qué tipo de contaminante tenemos y qué concentración, porque muchas veces si el contaminante está en una concentración elevada no es tan sencillo llevar a cabo un proceso de bioremediación. ¿Qué medio ambiente tenemos en el sector? Las características del suelo, del aire, del agua, de las temperaturas, ¿sí? Las naturalezas del microorganismo que vamos a utilizar. Relación costo-beneficio. Y acá tenemos que analizar el costo y el impacto ambiental. Evaluar que el procedimiento que vamos a llevar a cabo no tenga un impacto ambiental negativo. ¿A qué se refiere esto? Fundamentalmente cuando nosotros modificamos el ecosistema, cuando yo agrego microorganismos externos, hay que tener mucho cuidado de no estar interfiriendo de manera negativa con el ecosistema propio del lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a, digamos, a favorecer el desarrollo de determinado microorganismo y a lo mejor estoy destruyendo algún otro tipo digamos, digamos, de vida, ¿sí? Y a lo mejor empiezo a generar un desbalance en ese ecosistema, ¿sí? La duración del proceso y la capacidad limitada que podamos tener, ¿sí? Bien, yo recién estuve hablando de lo que es la bioremediación in situ. En cuanto a bioremediación, también hablamos de atenuación natural, ¿sí? Cuando hablamos de atenuación natural, es un proceso que se da naturalmente
Habitualmente todos los cuerpos de agua, los suelos, tienen microorganismos que van degradando determinados contaminantes naturales, ¿sí? Entonces a eso le llamamos atenuación natural, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene este proceso? Bueno, es un proceso que se da de manera natural, es aplicado, ¿sí?, a un ámbito amplio, es poco invasiva, ¿sí?, y es económica. Digamos, algunas características que ya hemos mencionado, y en general, como es un proceso natural y económico, tiene una buena aceptación digamos, en cuanto a la opinión pública, ¿sí? Bueno, esto yo ya se los había comentado con respecto a la bioestimulación y la bioaumentación, ¿sí? Bueno, in situ estamos hablando que el proceso se lleva a cabo en el lugar, ¿sí? En general, uno puede adicionar nutrientes, esta es la opción más económica, ¿sí? Porque uno en el lugar lo que hace es favorecer y optimizar el crecimiento de los microorganismos digamos, que están presentes, ¿sí? Y acá vuelvo a insistir con la importancia de conocer en qué condiciones ambientales se están desarrollando esos microorganismos, ¿sí? Qué requerimientos de oxígeno, ¿sí?, de nutrientes pueden tener este tipo de microorganismos que se han desarrollado en el lugar contaminado, ¿sí? ¿Sí? Bueno, acá algunas características con respecto a la bioaumentación, ¿sí? Cuando hablamos de bioaumentación, dijimos que era la incorporación, ¿sí?, de microorganismos. Estos microorganismos tienen que estar aclimatados, ¿sí? Muchas veces los podemos aclimatar, pueden ser microorganismos modificados genéticamente, ¿sí?, con el fin de mejorar la biodegradación. Hay que tener mucho cuidado con la bioaumentación porque uno está introduciendo, ¿sí?, una especie distinta. Muchas veces llegamos a este punto de, por ejemplo, un microorganismo modificado cuando no hay ningún otro microorganismo presente en el lugar que sea capaz de degradar el contaminante, ¿sí? Entonces, en ese caso se busca una técnica, digamos, de molecular, se genera un microorganismo capaz de degradar ese contaminante en particular, ¿sí? Muchas veces esta técnica puede funcionar en un laboratorio, es decir, ya ex situ, como por ejemplo en un bioreactor, ¿sí? Em, Distintos tipos de procesos que se llevan a cabo cuando hablamos de técnicas in situ o técnicas ex situ, ¿sí? In situ podemos hablar del bioventing o biosparging, que son bastante parecidos, ¿sí? Y ex situ podemos hablar del land farming, ¿sí?, o composteo, el compost, ¿sí?, o de bioreactores, ¿sí? Cuando hablamos de bioventing, el bioventing consiste en la ventilación, ¿sí?, en la inyección de aire a presión de oxígeno, ¿sí?, en la zona saturada del suelo. ¿Cómo se realiza esto? A través de distintos pozos de inyección. Entonces lo que se hace es airear el suelo. ¿Para qué? De esta manera se va a favorecer la degradación de los hidrocarburos por dos motivos. Por un lado, se pueden volatilizar, ¿sí?, facilitando que migre, ¿sí?, la fase volátil, ¿sí? Y por otro lado, la biodegradación, ya que cuando aumenta la concentración de oxígeno se va a estimular el crecimiento de los microorganismos aeróbicos. Con respecto al biosparging, es una inyección de aire a presión, es un proceso, digamos, bastante parecido al anterior, pero en general lo que se hace es inyectar aire desde la parte inferior, ¿sí?, para desplazar el contaminante, ¿sí? Y nos vamos a lo que es la bioremediación ex situ. Con respecto a la bioremediación ex situ,
Bueno, la característica principal es que el contaminante ahora se extrae del lugar contaminado y se va a degradar en otro sitio. In situ es cuando es en el lugar, y ex situ es cuando el contaminante se lleva a otro lugar y se degrada en otro lugar en condiciones controladas, ¿sí? Este es un procedimiento un poco más complejo, un poco más caro, ¿sí? Y no siempre se puede llevar a cabo. Por eso es importante todos los estudios de factibilidad previa que uno va a realizar para ver si el proceso puede ser in situ, puede ser ex situ, qué posibilidades hay. Con respecto a los que son ex situ, se puede llevar a cabo por vía sólida, ¿sí? O en suspensión. Cuando es en vía sólida, hablamos de tratamientos en lechos, que son en general el land farming o el compostaje, ¿sí? Y cuando hablamos en suspensión, hablamos de llevar a cabo el proceso en un bioreactor, ¿sí? Bien. En general, ¿qué ventajas tiene este procedimiento? Si bien es un poco más complejo porque hay que trasladar todo el material contaminado, ¿sí? Entonces eso ya es más caro, se requieren de más espacio porque uno tiene que disponer de un espacio en donde llevar el material contaminado. No estamos hablando de una muestra de 10 mililitros o de 2 kilos de suelo. Pueden ser grandes extensiones, entonces se requiere digamos, de un espacio considerable para poder llevar a cabo este procedimiento, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Bueno, nos da la posibilidad de optimizar todos los parámetros microbiológicos que necesitemos para llevar a cabo el procedimiento, ¿sí? Porque tenemos total control sobre la temperatura, sobre, digamos, la presencia o no de oxígeno, los nutrientes, ¿sí? Cuando el proceso se lleva a cabo in situ, en el lugar, y muchas veces nosotros podemos controlar algo, pero la temperatura a lo mejor no la podemos controlar, la humedad no siempre la podemos controlar. Entonces, justamente la ventaja que tienen los procedimientos ex situ es que uno, si bien son más complicados, uno logra controlar todas las, digamos, todas las condiciones, ¿sí? Bueno, acá un poquito les explico de qué consta esta técnica de land farming, ¿sí? Por ahí hay como distintas modificaciones. Lo pueden encontrar también como tratamiento en lechos, por ahí tiene alguna que otra modificación, ¿sí? Con respecto al land farming, lo que se hace es se construye una celda de tratamiento. En general se utiliza para tratamientos de suelos contaminados y se transfiere el suelo que queremos tratar. Se prepara una solución acuosa con todos los insumos, los microorganismos, los nutrientes que necesitamos y con todo lo necesario. Y periódicamente se va controlando la humedad de la mezcla, se va aireando, se van controlando los parámetros y se van realizando muestreos, ¿sí? Entonces uno va tomando muestra y va midiendo la concentración del contaminante en cuestión. ¿Qué tiene de bueno este tipo de técnicas? Que uno puede ir midiendo y cuando la concentración del contaminante es aceptable, ¿sí? Se puede concluir, digamos, que el proceso ha finalizado, ¿sí? En ese caso, el suelo ya tratado se va a depositar en el lugar del cual fue extraído, ¿sí? El suelo ya reconstituido, por así decirlo, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito qué tipos de bioreactores tenemos, ¿sí? Los bioreactores hay de distintos tamaños, de distintos tipos, hay gran variedad, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de la utilización de este bioreactor? Bueno, vamos a tener una inoculación microbiana y vamos a estimular las actividades microbianas naturales, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones de crecimiento uno las puede optimizar en un bioreactor, ¿sí? Recuerden que en general en algunos bioreactores, si son continuos, nosotros podemos mantener a los microorganismos en crecimiento exponencial. Esto significa que vamos a tener el microorganismo metabólicamente activo, ¿sí?
Con lo cual, esto nos va a permitir que el microorganismo esté actuando y esté degradando permanentemente el contaminante en cuestión. Tenemos que analizar los cosustratos, ¿sí? El hecho de usar microorganismos para la biorecuperación depende exclusivamente de la capacidad degradativa que tienen los microorganismos. Yo estoy utilizando el microorganismo para degradar el contaminante, ¿sí? En general, uno puede utilizar los microorganismos que se desarrollan sobre la sustancia contaminada, ¿sí? Muchas veces los microorganismos obtienen energía, ¿sí?, a partir del contaminante. Por eso es que crecen en ese sector. Pero en algunos casos, el microorganismo es capaz de degradar el contaminante, pero no tiene la capacidad de obtener energía de ese contaminante. Entonces aquí es donde nosotros hablamos de cometabolismo. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar introducir determinados nutrientes para que el microorganismo se desarrolle. Y cuando el microorganismo se desarrolla y crece, entonces me va a degradar el contaminante. A uno no le interesa si el microorganismo se alimenta o no se alimenta del contaminante. A uno lo que le interesa es que degrade el contaminante. Pero si el microorganismo no logra obtener energía del contaminante, no se va a poder desarrollar, ¿sí? Entonces muchas veces sucede que uno plantea un esquema y cuando uno empieza a ver los resultados dice, no, este microorganismo no tiene la capacidad de degradar porque no crece, no se desarrolla. Cuidado, a lo mejor le está faltando un cosustrato. Yo le adiciono ese cosustrato y una vez que el microorganismo logra desarrollarse, sí es capaz de degradar el contaminante en cuestión, ¿sí? Bueno, por supuesto la presencia de oxígeno es algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Fundamentalmente en suelos, porque muchas veces si la contaminación es muy profunda, hay que analizar qué está sucediendo con el nivel de oxígeno en, digamos, eh, en la zona de contaminación, ¿sí? Muchas veces, si en el lugar no tenemos estas condiciones, por eso podemos optar por llevar el material a un bioreactor que sea obviamente aerobio, ¿sí? El bioreactor va a ser un recipiente, ¿sí?, donde vamos a llevar a cabo la transformación. Se habla de biocatalizador porque entendemos que el microorganismo va a aumentar la velocidad de degradación del contaminante, ¿sí? Hay de distintos tipos y de qué va a depender esto, del tipo de microorganismo que necesitemos utilizar. Es importante aclarar que los bioreactores no solo se utilizan para bioremediación, ¿sí? En procesos industriales, por ejemplo, cuando hablamos de la fermentación de lácteos y demás, muchas veces se requiere que los microorganismos produzcan un determinado nivel de alcohol o de ácido, ¿sí? Entonces lo que se hace es justamente hacer crecer los microorganismos en el bioreactor con el, digamos, con el proceso, con el alimento en sí o con el procedimiento en sí, ¿sí?, hasta obtener la calidad que se requiere, ¿sí? Entonces, en ese caso, el bioreactor va a mantener, ¿sí?, va a mantener el bioreactor mantiene los microorganismos biológicamente activos, ¿sí?, metabólicamente activos, ¿sí?, y van a producir, por ejemplo, un proceso de fermentación láctica, por ejemplo, en un proceso de la generación de un yogur o de un queso, ¿sí? Entonces, cuando la concentración de ácido es la adecuada, bueno, digamos, el procedimiento está finalizado, ¿sí? Todas las condiciones pueden ser controladas. Esto no es sencillo, no es fácil poner en funcionamiento un bioreactor y mantenerlo estable por un determinado periodo de tiempo, porque muchas veces esto no es un proceso de a lo mejor un día, a lo mejor lleva días o semanas, ¿sí? Muchas veces se conectan bioreactores en serie, entonces van teniendo distintos procesos, distintas concentraciones en los distintos bioreactores, ¿sí? Si bien podemos controlar todas las condiciones, es bastante complejo acondicionar la temperatura, el pH. Por supuesto que tenemos que mantener la población de microorganismos puros, ¿sí?, porque si se me contaminan ya no va a ser viable, ¿sí?
la velocidad de flujo. Entonces, todas esas son variables que se deben tratar, ¿sí? Un bioreactor ideal, bueno, debe tener todas estas características. Obviamente estamos hablando de lo ideal. Después, bueno, uno puede tener distintas situaciones. Que la temperatura sea constante, que la concentración de nutrientes sea constante, que el cultivo esté puro, ¿sí? Obviamente maximizar el rendimiento, reducir los costos, bueno, todo muchas veces no se logra, pero bueno, la idea es apuntar o esperar este tipo de características. Muchas veces se utilizan bioreactores para reducir la concentración de un contaminante en aguas, ¿sí? Residuales. Estas técnicas suelen ser útiles cuando hay grandes volúmenes, ¿sí? Pero con una baja contaminación, ¿sí? Este tratamiento biológico es muy versátil y es muy rentable, ¿sí? Y nos sirve para tratar grandes volúmenes de agua, pero en general cuando la contaminación es baja. Por eso yo les comentaba, ¿sí? Con respecto a los monitoreos, por ejemplo, de los cuerpos de agua, que son muy importantes, porque cuando la concentración ya es muy elevada, no siempre es fácil de llevar a cabo un proceso de bioremediación, ¿sí? Bueno, vamos a ver distintos tipos de bioreactores. Bien, con respecto a la clasificación de los bioreactores, los podemos clasificar por el tipo de operación, ¿sí? Ya sean continuos, semicontinuos o discontinuos, y algunos bioreactores especiales, ¿sí? Voy a cerrar, digamos, esta clase acá y en un próximo videito continúo con esa parte de los bioreactores, ¿sí?